Cronología de la vida y obra del padre Henri Caffarel. Información extraída del libro Un hombre cautivo de Dios de Jan Alemán y del sitio web de la Asociación de los Amigos del Padre Caffarel. Henri Caffarel nace el 30 de julio de 1903, en la calle del Plat número 8 en Lyon, Francia. Sus padres son Ferdinand Caffarel y Elise Voisin. Se han casado 2 años antes, el 22 de junio de 1901. Su padre Ferdinand es comerciante de fieltros y paños de lana. Henri es bautizado el 2 de agosto por su tío el padre Louis Benard, en la Basílica de San Martín de N. La familia tiene una fuerte tradición católica, y da 14 sacerdotes a la iglesia, por lo que Henri Caffarel se desarrolla en un ambiente muy cristiano. En 1906 nace su hermano menor, George. En edad escolar asiste a la Escuela Clerical de San Francisco de Sales. El 22 de mayo de 1911 hace su primera comunión en la parroquia de San Francisco de Sales. Este acontecimiento fue muy importante para Henri, que años más tarde dirá: fue una gracia para la iglesia y también para mí. Si la Eucaristía hace a la iglesia, también hace a los santos dentro de la iglesia. Con el decreto de Pío X, la fuente eucarística se ha abierto ampliamente al pueblo cristiano hambriento. En sus estudios secundarios cursa el bachillerato en matemática en el externado Saint Marie de los Padres Maristas. Realiza un retiro con el padre Placenet, y allí nace en él la primera idea del sacerdocio. Al finalizar el colegio, en 1921, ingresa a la Facultad de Derecho. Pero, luego de un brillante comienzo, sufre una especie de bloqueo cerebral que lo obliga a dejar la facultad para ir a trabajar con su padre. Los siguientes años va a la universidad, de acuerdo a lo que le permite su nivel de cansancio. En ese entonces, participa en grupos católicos y realiza misiones con el padre Roulet. Llega 1923 y en marzo tiene un encuentro con Cristo. Este año es decisivo para Henri Caffarel, porque se produce el acontecimiento que logra orientar toda su vida. A los 20 años, en un instante, Jesucristo se convirtió en alguien para mí, nada espectacular. En ese lejano día de marzo, yo supe que era amado y que yo amaba, y que en adelante así sería entre él y yo por toda la vida. Entonces, me jugué el todo por el todo. En mayo de 1924 entra al servicio militar en Után, y lo cumple hasta noviembre de 1925. Al finalizar el servicio militar, decide responder al llamado de Dios, realizar su vocación. Al año siguiente se marcha a la abadía de Oberit con el padre Vladimir Ginka, futuro obispo. De acuerdo a la biografía de Monseñor Ginka, es el quien despierta en Henri Caffarel la idea de la riqueza del matrimonio cristiano al recordar que es una vocación a la santidad. La abadía de Oberit debe cerrar sus puertas en 1928. Ese año después del cierre de la abadía, Henri Caffarel se dirige a París y continúa sus estudios de teología en el seminario de Issy de los Carmelitas, bajo la protección del futuro cardenal Jean Verdier. El 25 de mayo de 1929 es nombrado subdiácono, en el seminario de Issy. El 19 de abril de 1930, Henri Caffarel es ordenado sacerdote por el cardenal Jean Verdier, arzobispo de París, y se desempeña en la diócesis de París. En 1931 es destinado a la Secretaría General de la JOP, un movimiento de jóvenes orantes, y en 1934 al Secretariado de Acción Católica para los Medios de Comunicación. A partir de 1936 abandona sus funciones oficiales para dedicarse libremente al apostolado, predicar convivencias y retiros a los jóvenes de los colegios católicos. También atiende la capellanía de la Escuela Normal de Asistentes Sociales. Entre 1936 y 1939 organiza ejercicios espirituales para jóvenes en Trosur, lo cual es una revolución en el tiempo en que los encuentros mixtos son poco frecuentes en la iglesia. Estos jóvenes que conoce en los retiros y los ejercicios llegan un día al matrimonio. Entonces, el padre Caffarel se encuentra frente a parejas jóvenes. Empieza una gran aventura. En 1939, nace el primer grupo de parejas. En su origen acude una persona para pedirle consejos espirituales en su vida conyugal, a lo que el padre Caffarel responde que su pareja debía escucharlos también. Más tarde recibe al matrimonio. Este encuentro es compartido por otras parejas,
y el 25 de febrero se reúne Henri Caffarel, en París, con el primer grupo de 4 matrimonios en casa de uno de los hogares. La exigencia de la santidad les concierne. Para responder a ello, tienen un sacramento, el matrimonio. Les dice él. Un segundo grupo nace durante este corto periodo. Su actividad se ve también interrumpida por la declaración de la guerra. Algunos maridos son movilizados. Los grupos están a la espera. En septiembre, estalla la Segunda Guerra Mundial y Henri Caffarel es llamado al frente. Publica su primera carta sobre la oración después de una homilía ante unos 300 soldados. La oración, muy presente en las reuniones desde el principio, va a tomar un lugar más importante. A veces, se le dedican noches enteras para implorar al Señor cuando alguien se ve amenazado o deportado. En 1940, el 28 de mayo, se recibe la noticia de que Henri Caffarel ha desaparecido. Sin embargo, reaparece sano y salvo en julio después de escapar de los alemanes. En ese mismo mes es enviado a la parroquia de San Agustín. En marzo de 1942, es nombrado vicario de la parroquia de San Agustín. En octubre, el padre Caffarel lanza un pequeño boletín para los hogares cristianos llamado Carta a unos hogares jóvenes. En la primera carta aparece una alocución sobre el matrimonio, un estudio sobre los distintos aspectos de la familia y un amplio plan de trabajo sobre la comunidad familiar. Desde entonces aparece ya su pensamiento. Así como el bautismo une al bautizado a Cristo, el matrimonio une a la comunidad conyugal a Cristo. Entonces, Cristo dice a la pareja, ven y sígueme. Se instala en el número 8 de la avenida César Quer, justo enfrente de la iglesia de San Agustín en París. En noviembre de 1943, 3 matrimonios de los grupos que se han formado, solicitan al cardenal Suard que se libere al padre Caffarel de las responsabilidades de vicario. En este año ya hay 100 matrimonios en los grupos, sin hablar de los que se formaron en los campos de prisioneros. Al mismo tiempo, se inician 8 matrimonios en Alemania. El grano ha sido sembrado en tierra y madura a pesar de las dificultades. Crea la Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección. Movimiento consagrado a las viudas a quienes el padre ha ayudado en su matrimonio y ahora le piden las ayude en este nuevo estado. Se reúnen más de 200 mujeres jóvenes que creen que el amor es más fuerte que la muerte. En 1944. Aparece la revista Foyer, Hogares, que sustituye a la Carta a unos hogares jóvenes. Esta es la transición hacia otra obra importante del padre Caffarel, una revista dedicada a la espiritualidad conyugal y familiar, L'Anneau d'Or, El Anillo de Oro, que sale a la luz en marzo de 1945. Se lo libera de sus obligaciones de vicario en octubre de 1945, dejándolo con el tiempo suficiente para el acompañamiento a los hogares y a la redacción de nuevas publicaciones. La revista El Anillo de Oro contiene reflexiones y enseñanzas sobre espiritualidad, experiencias y testimonios de parejas, y temas de educación y formación. Les pido con fuerza que tengan en cuenta la revista en sus oraciones y que sus hijos pidan por su éxito espiritual, en unión con todas las familias de nuestros grupos. Pide el padre Caffarel. Estas oraciones tendrán sus frutos, ya que 2 años después de su lanzamiento, tiene 6.500 suscriptores. La revista y los grupos están muy unidos. Los grupos aportan su vida. La revista difunde sus experiencias y los estimula con estudios y cuestionarios. Se establece cierta simbiosis entre los grupos y la revista. El padre Caffarel dirige a ambos. En la edición de noviembre de El Anillo de Oro aparece un editorial destinado a ser muy popular, Un deber desconocido. El padre, a partir de un texto de San Lucas, inventa el deber de sentarse, que se va a convertir en una de las obligaciones fundamentales para los hogares del movimiento. Ponerse juntos, marido y mujer, bajo la mirada del Señor para preguntarse, a la luz del Espíritu, ¿qué hacer para progresar en nuestro amor? Esto se va a convertir en una importante herramienta de la espiritualidad conyugal. Tan importante, que se ha llegado a decir, tendrá un lugar en el Código Civil. De esta manera, poco a poco, la intuición primitiva se va desarrollando y se va encarnando en la vida de los hogares. En 1947, se redacta la carta fundacional de los que en adelante se llamarán Equipos de Nuestra Señora, y se promulga el 8 de diciembre para darle al grupo de matrimonios una dirección firme, unas orientaciones concretas y un marco sólido.
De esta manera, el movimiento tiene un nombre, Equipos de Nuestra Señora, tiene una carta fundacional, y su boletín interno es la carta mensual. La carta fundacional de los Equipos de Nuestra Señora se publica en el primer número de la carta mensual del mes de enero de 1948. El padre Caffarel y el equipo dirigente la presentan así. Unida a esta carta encontrarán la carta de los Equipos de Nuestra Señora. Se trata de un gran acontecimiento en la historia de nuestros grupos de matrimonios. No queremos decir que esta carta, tal como se presenta, sea perfecta. Estamos convencidos de lo contrario. Pero responde al deseo de numerosos grupos, expresado con frecuencia durante estos últimos años, de una dirección firme, de orientaciones precisas y de un cuadro robusto. Esto es, precisamente, lo que desearía darles en esta carta. En 1947 también publica la revista titulada Ofertorio, cuyo contenido está dedicado a brindar ayuda espiritual a los grupos de viudas. Hacia 1950, los EN se han desarrollado rápidamente por Francia, Bélgica y Suiza teniendo como apoyo la Carta Fundacional. En 1951 están ya en Túnez y Luxemburgo, en 1952 llegan a Brasil, en 1954 a España y en 1957 a Colombia. En 1952, el padre Henry Caffarel asiste en calidad de expositor a las Jornadas Familiares Internacionales en Oxford, Inglaterra, del 8 al 13 de septiembre. Expone el papel de conciliario en los grupos de hogares, en la jornada dedicada al estudio de los factores educativos de la estabilidad familiar. El padre Caffarel es el único sacerdote católico que habla durante este evento internacional. Del 5 al 7 de junio de 1954 tiene lugar la peregrinación a Lourdes y el primer encuentro internacional de los Equipos de Nuestra Señora. El padre Caffarel escoge Lourdes, ya que profesa un gran amor a la Virgen. Que Nuestra Señora sea en vuestra casa una madre honrada y querida. Se reúnen 850 miembros de los equipos y un centenar de hogares invitados. El punto culminante es la consagración del movimiento a María. El 27 de octubre de 1956 se publica A propósito del amor y de la gracia. Es el primer libro del padre Caffarel donde se encuentra, en aquel momento, lo esencial de su pensamiento y de su acción al servicio de los hogares cristianos. Busca ante todo el pensamiento de Dios sobre las grandes realidades humanas. Ese mismo año de 1956 crea el Centro de Preparación para el Matrimonio. En cuanto empieza con los grupos de hogares, el padre Caffarel se preocupa por ayudar a los jóvenes a prepararse para el matrimonio. A través del Anillo de Oro y de los grupos Nuestra Señora de los Hogares, más adelante Equipos de Nuestra Señora, se van implementando en Francia los centros de preparación para el matrimonio. Logran alcanzar a unas 1000 parejas al año y con el tiempo los centros se extienden a otros países como Bélgica, España, Italia y Portugal. En julio de 1957, el padre Caffarel realiza un viaje por América. Visita los equipos de Brasil, de Colombia y de Canadá. Publica un artículo, Cuando unos laicos descubren la oración, en un número especial de la revista El Anillo de Oro, Señor, enséñanos a orar. Para nosotros, orar es dejar que el Espíritu hable en nosotros. Por eso, no podemos tener otro maestro de oración que el mismo Dios. Señor, enséñanos a orar, Espíritu de alta mar, Espíritu de la palabra y del silencio, Espíritu de oración, Espíritu de Jesucristo. Abre los ojos de los que van a leer estas páginas, luego, cierra sus ojos para que, en el silencio profundo de su alma, lejos de todo salvo de ti, oigan lo que ninguna palabra humana puede decir. Señor, enséñanos a orar. Este artículo da inicio a los cuadernos de oración cuyo primer número sale en diciembre de 1957. Queremos que nuestros cuadernos sean algo más que una simple revista que se hojea, en busca de información. Nuestra idea es que constituyan una especie de encrucijada de cristianos que se ejercitan en la oración y que quieren formar un gran equipo de oración cuya ley sea, uno para todos, todos para uno, juntos para Dios. En 1958 la editorial Fenouveau publica el libro El amor más fuerte que la muerte. Una recopilación de editoriales y artículos de ofertorio que ofrece una especie de balance de la espiritualidad de la viudez.
El libro comienza con el discurso del Papa Pío XII a las viudas del día 16 de septiembre de 1957. Esta es la grandeza de la viudez, cuando se vive como la prolongación de las gracias del matrimonio y como la preparación de su plenitud en la luz de Dios, dice el padre Caffarel. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII anuncia su intención de convocar a un concilio ecuménico, durante la reunión del Colegio Cardenalicio, durante la celebración de la fiesta de la conversión de San Pablo. El padre Caffarel se ve implicado directamente en la preparación del concilio. Del 1 al 8 de mayo, se realiza una nueva peregrinación de los equipos de Nuestra Señora a Roma. El informe sobre la peregrinación, así como las conferencias pronunciadas, se presentan en un número especial de El Anillo de Oro, 1000 hogares en Roma. Se transcribe el discurso del Papa Juan XXIII, dirigido a los miembros de los equipos de Nuestra Señora y a todos los hogares cristianos del mundo, que aspiran a una vida espiritual profunda. El 25 de marzo de 1960, el cardenal Maurice Felten aprueba canónicamente los estatutos de los equipos de Nuestra Señora, y se confirma al padre Caffarel como director internacional del movimiento. El 10 de septiembre, el padre Caffarel es nombrado consultor de la Comisión Pontificia del Apostolado de los Laicos para la preparación del Concilio Ecuménico del Vaticano. Prepara 2 informes para la comisión: El matrimonio cristiano en la Iglesia en el siglo XX, en diciembre de 1960, y La misión apostólica de la pareja y de la familia, en mayo de 1961. Durante este trabajo, el padre Caffarel sensibiliza a los suscriptores del Anillo de Oro y a los miembros de los equipos de Nuestra Señora sobre la grandeza de este acontecimiento y les pide su colaboración para trabajar en su preparación. Como resultado se publica un número especial titulado Matrimonio y Concilio, en el que se presenta el trabajo de muchos matrimonios que han respondido a este llamado y que Caffarel manifiesta. Una renovación del matrimonio para una renovación de la Iglesia. También en 1960, funda a los vigilantes que más adelante se convierten en los intercesores, y se expanden por todo el mundo, y unidos a Cristo forman una cadena de oración. Su misión es velar y orar continuamente. Qué seguridad y qué fuerza para nosotros cuando sepamos que, cada noche, unos miembros de la gran comunidad orante que forman los suscriptores a nuestros cuadernos aseguran la continuidad de la oración. Que intercedan por las intenciones de todos. Que pidan por las grandes voluntades del Señor sobre su Iglesia y sobre la humanidad entera. Expresa Henri Caffarel en los cuadernos de oración. El 23 de octubre de 1962 el padre Caffarel es nombrado canónigo honorario de la Catedral de Notre Dame de París. Del 5 al 7 de junio de 1965 se realiza una nueva peregrinación de los equipos de Nuestra Señora a Lourdes. El tema central de estos días es la caridad y el mandamiento del amor. Así es como el padre Caffarel pone a los equipos de Nuestra Señora al servicio del mandamiento nuevo. La misa de clausura es reflejo del deseo de perfección del padre Caffarel que se pone de manifiesto en la elección de los textos, cantos y de un centenar de sacerdotes revestidos de casullas rojas pedidas a distintos carmelos. Luego de la peregrinación a Lourdes, tiene lugar una sesión internacional en Roma, finalizando con una audiencia con el Papa Pablo VI, quien da a los equipos de Nuestra Señora un mensaje. Seguid con ardor vuestra hermosa tarea. Atraed a otros hogares hacia vuestro noble ideal. Decidles que el Papa conoce vuestro movimiento, que os anima y que bendice paternalmente a su fundador, a sus dirigentes y a todos los que se adhieren a él y trabajan en su expansión. El padre Caffarel se pregunta: ¿qué hacer para que los cristianos tengan mucho más en cuenta esta necesidad vital del alma que es la oración? En mayo de 1966, se pone en sus manos la dirección de la Casa de Troussur, que decide transformarla en un islote de silencio, para encontrarse a solas con Dios, y así inicia las semanas de oración en las que enseña a orar sin cesar. En 1967 la revista El Anillo de Oro deja de existir. Esta revista, que ha tenido un gran éxito durante sus 23 años de existencia, termina su tiraje con el número 138. El padre Caffarel comentará más tarde: la gente me suplica que vuelva a publicar El Anillo de Oro. A mis años, sería una locura, con la cantidad actual de problemas. La problemática ha cambiado mucho en 10 años. Y no hay sustitutos. En 1970, los equipos de Nuestra Señora hacen una nueva peregrinación a Roma y a Asís.
Son 2000 parejas de 23 países que se reúnen para profundizar sobre la gracia de su sacramento. Destacan dos grandes momentos: el discurso del Papa Pablo VI, el 4 de mayo en San Pedro, y la conferencia del Padre Caffarel, el 5 de mayo en San Pablo de Extramuros. El Papa Pablo VI les exhorta y anima. No os dejéis desorientar por las tentaciones, las dificultades, no tengáis miedo de caminar, cuando sea necesario, a contracorriente de lo que se piensa y se dice en el mundo con mentalidad paganizada. No os desaniméis en la hora del desfallecimiento, nuestro Dios es un Padre todo ternura y bondad, todo solicitud y amor desbordante hacia sus hijos que han de sufrir en el andar. También en 1970 redacta un cursillo de oración por correspondencia. En su presentación explica: la oración es una ciencia que tiene sus leyes y sus técnicas, elaboradas y experimentadas con el paso de los siglos por los grandes orantes. Hasta su interrupción en 1988, el curso iniciará a más de 2000 personas en la oración. En 1971 el padre Caffarel sufre un quebranto de salud y los médicos le exigen que pare drásticamente de todas sus actividades. Se va de París para descansar durante 4 meses. Entre enero y febrero de 1973, aparece el primer número de una nueva revista con el título La Cámara Alta. Este es el lugar donde los apóstoles, alrededor de María, esperaron el Espíritu Santo, donde Cristo está presente de manera invisible. Su meta es ayudar a los grupos de oración. En marzo-abril de 1978, sale el último número de la revista. En septiembre, realiza un viaje a Brasil, donde mantiene sesiones con hogares y encuentros que convocan a gran cantidad de personas. De regreso a París, escribe un editorial, Regreso de Brasil. Ese mismo año de 1973 decide dejar su servicio al frente de los equipos de Nuestra Señora tras asegurarse su sucesión, y se consagra enteramente, con la pluma y con la palabra, a promover la oración interior incansablemente hasta los últimos meses de su vida. El 25 de marzo da una conferencia a los responsables de sector reunidos en París. Tengo 70 años de edad, y hace ya 35 años que me ocupo de los equipos. Nunca había pensado que he dedicado la mitad de mi vida a los equipos. Tengo que deciros que ya es hora de que pase el testigo a otro. Continúa. Me voy porque creo que los equipos, después de 35 años, entran o deben entrar en una nueva fase. Hay que tener, al menos, 15 años por delante. Yo no dispongo de 15 años. Ahora me parece que ha llegado la hora de pasar a otro el testigo. Retirado de su función de conciliario de los equipos, no los abandona y en 1976, el 23 de septiembre, el padre Caffarel habla en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Asís, a miles de hogares venidos de 30 países al encuentro que se realiza en esta ciudad y en Roma. Francisco, ¿quién eres? ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cuál es el mensaje de Francisco de Asís a los hogares cristianos del siglo XX que acaba? Nada más que el radicalismo evangélico del amor total. El cristiano debe ser otro Cristo, si no, no es nada. En esta oportunidad, Su Santidad Pablo VI recibe a los equipistas en Roma. En diciembre de 1979 el padre Caffarel abandona definitivamente su casa en París, y parte a Troussur, donde se van a concentrar las actividades de sus últimos años. Al publicar un libro dice el padre Caffarel: uno tiene la sensación de ser alguien que tira una botella al mar con un mensaje. ¿Alguien la encontrará? ¿Quién? ¿El mensaje será escuchado? A pesar de todas sus ocupaciones, él continúa con su propósito de ayudar a otros a vivir la experiencia de Dios. Es así que en 1980 da 15 charlas durante 5 tardes en la Mutualité de París, textos que luego serán recopilados en el libro titulado 5 veladas sobre la oración interior. Aún no queda satisfecho con su producción y decide agrupar de manera extraordinaria sus 2 líneas de investigación y preocupación: la espiritualidad conyugal y la oración interior. Así surge la idea de transcribir su correspondencia con Camille C., mujer belga de familia atea, con quien mantuvo correspondencia sobre estos temas durante 2 años a raíz de sus cuadernos sobre la oración. Ella fallece en 1971 y 10 años después de su muerte, el padre Caffarel decide dar a conocer este material por escrito en el libro, Camille C. o El dominio de Dios, considerándolo su mejor obra, que es publicada en 1982.
siempre preocupado por la vida del movimiento de los equipos de Nuestra Señora. El 3 de mayo de 1987, el padre Caffarel imparte una importante conferencia a un grupo de responsables regionales del movimiento, en Chantilly, Francia. Esta es su última intervención ante los equipos. Se puede decir que es el testamento de un padre a sus hijos. Les recuerda la intuición de los orígenes y el desarrollo de los equipos, los aportes en cuanto a la espiritualidad conyugal, la necesidad de profundizar en lo que atañe a la vida sexual, el cambio de los tiempos y las obligaciones nuevas. Aún después de esta conferencia, el padre Caffarel decide redactar algo especial para los equipos y en 1988 publica el libro, Los equipos de Nuestra Señora. Desarrollo y misión de las parejas cristianas. Este libro recopila los grandes textos del padre Caffarel, y la conclusión se inspira en la conferencia que dio en Chantilly. Esta obra es la base indispensable para comprender a profundidad el pensamiento del fundador de los equipos de Nuestra Señora sobre la espiritualidad conyugal y sobre el movimiento. Es el último libro que publica. En 1989. Termina la publicación de los cuadernos sobre la oración. La realización de esta obra, que es bimestral, pesa cada vez más para un padre Caffarel ya anciano. En julio de 1986, hace un pedido. Esta es una llamada acuciante. Llamada a vuestra oración, a vuestra colaboración. Busco a alguien que se apasione por vuestra revista y a quien entregaría la antorcha con gusto, después de 28 años de trabajo en este maravilloso cargo. 3 años más tarde, se tiene que resignar a esta supresión. La revista desaparece, la oración permanece. En 1990 envía una carta a los antiguos suscriptores de los cuadernos sobre la oración. La amistad nos incita hoy a hablaros de nuestros proyectos y de nuestras actividades. Estamos muy impacientes por responder a esta profunda aspiración a la oración que muchos hombres y mujeres ponen de manifiesto. Intentamos hacerlo a través de libros, varios están en fase de preparación. El padre Caffarel dedica lo mejor de sus fuerzas a las semanas de oración. Estas semanas seguirán hasta finales de 1995. A inicios del año 1996, graves problemas de salud obligan a la hospitalización de Henry Caffarel, que finalmente muere el 18 de septiembre. La misa de funeral tiene lugar en la intimidad y es celebrada por Monseñor Thomasot, obispo de Beauvais, con la comunidad de la Casa de Oración de Troussur. Es sepultado en el cementerio de Troussur en absoluta sencillez y austeridad. Sobre su tumba, ha indicado que se escriban 3 fechas, la de su bautismo, la de su ordenación sacerdotal y la de su muerte. Fechas que marcaron su vida de hijo de Dios. Se puede hacer más. Se puede hacer mejor. Se puede invitar a los demás a hacer la experiencia de Dios. El padre Henry Caffarel es autor de una vasta bibliografía que ha sido traducida a varios idiomas y es recomendable de ser consultada ya que sus escritos tienen plena vigencia en el mundo actual. La causa de beatificación del padre Henry Caffarel se abre al poder ratificar de su reputación de santidad, es decir, de su irradiación en los corazones después de su muerte terrenal. En el año 2005 se crea la Asociación de los Amigos del Padre Caffarel como actor de la causa y se nombra al padre Dominique Markovits como postulador. La causa de canonización se abre el 25 de abril de 2006. La sesión de clausura de la investigación diocesana tiene lugar el 18 de octubre de 2014 y el dossier es entregado a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. El dossier se deposita en la Congregación por las Causas de los Santos en Roma el 10 de noviembre de 2014 con el fin de comenzar la fase romana del procedimiento. La Congregación para las Causas de los Santos emite el 9 de octubre de 2015 el decreto de validación que reconocía la conformidad del expediente a la normativa del proceso y nombra un relator interno. Se nombra también un postulador romano, el padre Angelo Paleri, y un redactor de la Posicio, el padre Paul Dominique Markovits. La Posicio es una especie de tesis que presenta la vida, obra y práctica de las virtudes del siervo de Dios, la santidad de su vida a partir del proceso diocesano. El 24 de junio de 2022, el padre Angelo Paleri entrega la Posicio al relator en el dicasterio para las causas de los santos. En noviembre de 2022 se nombra un nuevo postulador romano de la causa, el padre Joseph Quijas. En 2023 la Posicio se pone en manos de los teólogos consultores del dicasterio para que la examinen. Luego se pondrá en manos de los cardenales miembros del dicasterio, quienes podrán proponer al Papa el reconocimiento de la heroicidad de las virtudes.
El padre Henry Caffarel será entonces declarado venerable. ¿Qué podemos hacer nosotros? 1. Pidamos al Señor las gracias por intercesión del padre Caffarel. Muchos piden en efecto a un santo que les ayude en la multiplicidad de los eventos de su vida cotidiana. Con frecuencia se pide al padre Caffarel que interceda ante el Señor por los problemas de pareja, por las reconciliaciones, pero también por muchas otras cosas materiales y espirituales. Pedirle que interceda ante Dios es mostrar que el padre Caffarel está presente en nuestra vida cotidiana, que pensamos que su acción tan fecunda sobre la tierra también es fecunda ahora que creemos que Él está en el cielo, en presencia de Dios. 2. Pidamos al Señor que haga un milagro por intercesión de su servidor, el padre Caffarel. Un milagro es una curación física, instantánea, definitiva. El milagro es una confirmación del cielo. Confirma lo que la Iglesia desea proclamar, la santidad del servidor de Dios, que puede ser recibida por los fieles como un ejemplo. Oración para la canonización del siervo de Dios Henry Caffarel. Dios, Padre nuestro, pusiste en el corazón de tu siervo Henry Caffarel un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo, y le inspiraba para hablar de él. Profeta de nuestro tiempo, enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno según la llamada que Jesús nos dirige a todos: ven y sígueme. Él despertó el entusiasmo de los cónyuges ante la grandeza del sacramento del matrimonio, imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Enseñó que sacerdotes y matrimonios están llamados a vivir la vocación del amor. Guió a las viudas: el amor es más fuerte que la muerte. Impulsado por el Espíritu, dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de ti, Señor. Dios, Padre nuestro, por la intercesión de Nuestra Señora te pedimos que aceleres el día en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo, cada cual según la vocación del Espíritu. Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para que los equipos de Nuestra Señora no dejen de crecer en el mundo llevando la buena noticia del matrimonio cristiano.